Buenas hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor y enseguida pues empezaremos con el mensaje de hoy. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos guía, porque nos redarguye, porque nos enseña, Señor, pero sobre todo porque es la luz, Señor, que alumbra nuestro camino. Te doy gracias, Padre, porque durante la preparación, Señor, esta palabra me ha hablado y te pido, Señor, que seas tú hablando a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno conforme a su necesidad, Señor, y que sea yo utilizado y que no sea yo, Señor, quien dirija eh, el mensaje. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra en el nombre santo de tu Hijo amado. Muy bien. Hace solo unos días que ha empezado el nuevo año y seguro que muchos de nosotros hemos hecho promesas o tenemos proyectos que queremos realizar durante este 2020. Las más comunes suelen ser comer más sano, como no, rebajar de peso, ahorrar algo. Y los más osados probablemente quizás se hayan propuesto ser menos egoístas y más buenos. La estadística nos dice que la mayoría de estos proyectos naufragan pronto. El periódico británico The Independent informa que tan solo un 8% de las personas que se imponen desafíos de año nuevo son capaces de llevarlos a cabo. Un estudio realizado por la Universidad de Scranton, en Estados Unidos, estableció que para el 12 de enero, es decir, a menos de 2 semanas de la celebración, la gran mayoría de las personas ya han abandonado sus desafíos. Nos decía el hermano Iván la semana pasada que este lunes fue el Blue Monday, que traducido sería lunes azul, pero que en realidad sería el lunes triste, pues muchas de las personas se han dado cuenta ya de que por sí mismas no pueden cambiar, de que por sí mismas, por muchas buenas intenciones que tengamos, nada podemos hacer en nuestra vida. No obstante, hoy quisiera proponerte y quizá desafiarte a que este nuevo año hagas un cambio crucial en tu vida. Que des lo mejor al maestro. En este 2022 ejerce tu sacerdocio. El sacerdocio es servir, ministrar ante Dios. En el Antiguo Testamento se encargó a la tribu de Leví que fueran sacerdotes delante de Jehová. Estos no tuvieron heredad en el reparto de la tierra prometida, porque heredaron la mejor de las porciones, el honor de servir a Jehová a partir de Aarón y de Moisés, como los únicos que podían ofrecer incienso, entrar en el lugar santísimo, orar y servir llevando el tabernáculo donde descansaba y habitaba la gloria de Dios, entre otras muchas labores. Como todo en este mundo corrupto, el sacerdocio se convirtió con los años en una fuente de poder, una manera de controlar al pueblo de Dios y, desgraciadamente, en vez de llevarlo a la luz, de guiarlo hacia el, en vez de llevarlo a la luz, de guiarlo hacia el fuego eterno. Vamos a leerlo en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 15.
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Duras palabras, pero justas, de quien merecía toda gloria y toda honra, y a quien dieron bofetadas y entregaron como a malhechor. Pero después de morir el Cristo, resucitar, todo cambió para quien creyó en él, y esto también fue profetizado. Acompañarme al Evangelio según Juan, capítulo 4, a partir del versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en ese monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pasamos al versículo 31. Y leemos: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe ahora su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron que él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Es bastante entrado el Nuevo Testamento, más concretamente en el libro a los Hebreos, donde se nombra por primera vez como único y sumo sacerdote al Mesías, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esto en sí podría parecer anecdótico, pero tiene una gran relevancia: que los apóstoles empiecen con una nueva enseñanza. Después del día de Pentecostés, el sacerdocio pasa a manos del redimido a través de la acción del Espíritu Santo. Los sacrificios de animales por los pecados dan paso al sacrificio personal a quien se hizo,
sacrificio vivo. La expiación de los pecados. Ya no exigen sangre, porque el Hijo del Hombre ya ofreció su sangre. Y esto también había sido dicho a través de los profetas. Oseas 6:6 nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El significado del sacerdocio en el nuevo pacto simboliza a la Iglesia redimida por Cristo. De tal manera que cuando venimos a Cristo, nos convertimos en linaje escogido y real sacerdocio. Por lo tanto, así como era la función de los sacerdotes en el antiguo pacto de reconciliar al pecador con Dios, de esta manera la Iglesia, en esta nueva dispensación, también tiene como responsabilidad el acercar al pecador a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Déjame leerte unos versículos. Apocalipsis 1, versículos 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando hubo, Apocalipsis 5, 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían 20 arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y el último y más conocido, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Evidentemente, no has de ir por ahí vestido con alzacuellos. No hemos de disfrazarnos con sotanas, pero sí debemos revestirnos de su amor y de su gloria. El Salmo 132:9 nos dice, tus sacerdotes se vistan de justicia
y se regocijen tus santos. Hermanos, vimos en el mensaje pasado cómo debemos ensanchar nuestro corazón y nuestra mente para después ensanchar nuestro corazón hacia nosotros y hacia los demás. Y es ensancharnos hacia los demás. Debemos hacerlo dando lo mejor al Maestro, ejerciendo nuestro sacerdocio. Jesús ya nos dejó dicho cómo debíamos ejercerlo. Vuelve a acompañarme al Evangelio según Mateo. En esta ocasión, capítulo 5. A partir del versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Déjame presentarte hoy cómo ejercieron su sacerdocio 2 hombres muy cercanos al apóstol Pablo. Uno de ellos muy conocido, su amado hijo en la fe, Timoteo. Y el otro, al que conocemos muy poco, pero igual de fiel y sacrificado, Epafrodito. A Timoteo le dijo, según 1 de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo fue pastor de Éfeso, gran colaborador de Pablo, pero más que su ministerio, me gustaría destacar en el día de hoy algunas de sus virtudes cristianas. Pablo le reconoce una fe no fingida, 2 de Timoteo 1:5, y esto no es poca cosa. El apóstol dice aquí de Timoteo que su testimonio habla más de él que de él mismo. Ya cuando se le presenta en el libro de los Hechos, se dice así de él. Si vamos un momento a Hechos, capítulo 16, podemos leer en los 2 primeros versículos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es hora de que yo me pregunte si mi testimonio habla de mí, como habla de él
de Timoteo. Como he escuchado algunas veces, no digas que eres cristiano si no vas a comportarte como tal. En segundo lugar, convicción. Y no convicción de lo aprendido, sino de vivirlo y de enseñarlo. De no esconder mi amor a Cristo por miedo a qué dirán o a las represalias. Sufrido. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Timoteo no vivía fuera del mundo, pero no era parte del mundo. Disciplinado. Y también el que lucha como atleta no es condenado, si no lucha legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5. Pablo también lo advirtió a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos a partir del 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por último, paciencia. Este, hermano, es el talón de Aquiles de muchísimos. Debemos ser pacientes en el Señor. Se nos dice que vuestros tiempos no son sus tiempos. Nosotros queremos crecer de inmediato, quemar etapas a pasos agigantados, que nuestras pruebas o situaciones desfavorables acaben cuanto antes, pero muchas veces no paramos a preguntarnos por qué el Señor permite que estas situaciones se prolonguen en el tiempo. Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 7. Y pasamos al paciente. Y de él me gustaría decir que nunca tan pocos versículos han dado tanto testimonio de servicio como los leídos de este hermano. Estos 6 versículos, a la verdad, me hacen aflorar los colores y plantearme incluso mi compromiso personal con Cristo. ¿Cuánto de lo mejor estoy dando yo a esto? ¿Cuánto de mí estoy dando al que dio su propia vida? Vamos al libro de Filipenses. Y en su capítulo 2, y a partir del versículo
25 podemos leer. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Solo el primer versículo ya dice mucho más de él que de muchos otros que conocemos más su nombre. Y por citar alguno, podríamos hablar de Saúl, podríamos hablar de Sansón, podríamos hablar de Jonás, pero también podríamos hablar de nosotros mismos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero. Descubrimos aquí a Epafrodito como colaborador estrecho de Pablo. Un compañero de milicia es alguien que ha pasado muchos ratos peleando en la trinchera. Con él compartes alegrías y tristezas, triunfos y decepciones. Es alguien que está ahí cuando todo va bien, pero que sobre todo está ahí cuando todo te parece que va mal. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué poco valoramos hoy en día el servicio. Lejos de estimarlo como un fruto del Espíritu en nosotros, nos llega a ser una carga porque interfiere en nuestra rutina. Porque a veces nos exige un plus que no siempre estamos dispuestos a dar o que queremos reservarnos para nosotros. Y convertimos ese fruto del Espíritu en la ofrenda de Caín. Epafrodito fue enviado desde Filipos, ciudad con derechos de ciudadanía romana, y que entre muchas otras cosas tenía minas de oro. Y fue esa junto a la recepción de la enseñanza que los filipenses se convirtieron en mecenas no solo de Pablo, sino también de los santos en Jerusalén. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había. Epafrodito no era pastor como Timoteo. Probablemente tampoco predicaba ni enseñaba, pero tampoco le hacía ninguna falta. Porque al igual que éste, supuraba amor agave por los hermanos y por su Señor. La palabra nos dice que no solo se preocupó, sino que gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, hasta el punto de querer regresar a Filipos dejando la compañía y el servicio a Pablo, para no ser motivo de preocupación para sus hermanos. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir.
El viaje de Filipos a Roma es de 1312 kilómetros aproximadamente. Y lo que hoy se puede hacer en unas 8 horas es posible que aquel entonces durara varias semanas, incluso meses. Afrodito tampoco viajó en el Queen Mary ni en un crucero de lujo. Por aquellos entonces, hacerse a la mar era poco menos que vivir una aventura tortuosa. Era arriesgar la vida, como vimos en el libro de los Hechos, el viaje de Pablo a la misma Roma. No solo por los acechos de temporales, sino porque las condiciones higiénicas provocaban graves enfermedades, muchas de ellas mortales. Y este es uno de los pasajes que, a mi modesto entender, son más inspiradores y menos predicados de la palabra. En este pasaje se refleja, como en pocos, no solo el amor de Pablo hacia Epafrodito, sino que también podemos ver el amor de Dios hacia el hombre. Solo el amor de lo alto puede sufrir con el que sufre. Vamos a ver. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Solo el amor de Dios, de lo alto, puede sufrir con el que sufre. Solo en ese amor podemos ponernos en el sitio del afligido. Solo con el amor de Dios podemos sentir compasión por el alma perdida. Solo sintiendo y practicando el amor verdadero podemos mantener nuestro corazón, que un día fue de piedra, transformado en un corazón de carne, como se nos vuelve al confiar en Cristo. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Todos necesitamos llegar al punto de saber desprendernos o de sacrificar nuestra comodidad y bienestar por el bien de los demás. Cuando yo renuncio a lo mío, se convierte no solo en lo nuestro, sino en la ofrenda de Abel. Cuando invierto mi tiempo, mis recursos, mis pensamientos en la obra de Cristo, cuando doy lo mejor al Maestro, no solo sube con olor grato al Señor, sino que recobro la comunión, el gozo, la paz. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Cuánto nos cuesta reconocer la labor de los hermanos, de los compañeros de trabajo, de nuestro esposo o esposa, o de nuestros hijos? Nos amparamos muchas veces en decir, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Pero nos cuesta más recordar Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Pablo les recuerda que si bien los filipenses proveyeran para su sustento, solo Epafrodito desestimó su propia vida para ir al encuentro de Pablo. No fue por temeridad, no fue por vanagloria, ni siquiera fue por provecho propio. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y yo no me veo a día de hoy arriesgando mi vida como algunos misioneros. A mí, a día de hoy, me falta mucho para entregar lo mejor a Cristo. Para terminar, acompáñame al Salmo 110. Y a partir del versículo 12 leemos: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. En este 2022 le pido a mi Padre que mi Padre y Creador siga siendo misericordioso y que siga trabajando en mi vida. A este 2022 le pido que mi Señor y Redentor siga teniendo paciencia y perdonando a este torpe siervo duro de servicio. A este 2022 le pido que el Consolador que mora en mí siga guiando para ejercer mi sacerdocio y que sobre todo me ayude a dar lo mejor al Maestro. Vamos ahora. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, por estos hombres que tú usaste, Señor, pero sobre todo, Señor, por estos hombres que dejaron usarse. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque siempre tenemos la oportunidad, Señor, de volver a ti, porque siempre tenemos, Señor, la oportunidad de venir y pedirte nuevas misericordias, Señor, y podemos, Señor, volver a ejercer nuestro sacerdocio. Y, Señor, te pedimos fuerza, te pedimos, Señor, que nos guíes, y te pedimos, Señor, que podamos dar lo mejor de nosotros al que lo dio todo por nosotros. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre santo de tu Hijo amado.